Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos por medio de esta grabación, este video, para poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes la palabra del Señor. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, ahí junto a sus familias, en este día de mucha lluvia. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y sigue siendo bueno con sus hijos, sigue proveyendo para nuestras necesidades y sigue guardándonos, ¿cierto?, en su mano poderosa. Hermanos, quisiera invitarles a tener un tiempo de oración para poder iniciar ya con nuestra predicación, la enseñanza que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Padre eterno que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, Padre Celestial, por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias te damos, Dios, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos hablas. Gracias, Dios del cielo, porque por medio de ella, Padre Celestial, usted nos enseña a poder vivir, Señor, como hijos suyos, a poder vivir, Padre Celestial, en este mundo como matrimonio, como padres, Padre Celestial, y también como hijos tuyos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres diarios, Señor. Gracias te damos, Señor, porque vemos en este día, hemos visto, Señor, cómo usted ha protegido nuestras vidas, cómo usted ha sido nuestro guardador, ha sido quien nos ha fortalecido, Padre Celestial. Y ahora estamos en nuestro hogar, Señor, para poder compartir con nuestras familias, pero también para estar en un tiempo de quietud y poder escuchar tu palabra, Señor. Enséñanos, redargúyenos, Padre Celestial, instruyenos por medio de ella, Señor, para poder hacer los cambios, Señor, que se tengan que hacer en nuestra vida, pero para poner los principios que usted nos ha dejado en su palabra. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprenderlos y aplicarlos en nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en esta serie de predicaciones, de sermones, el propósito de Dios para la familia, y estamos ya en el quinto principio que tiene que ver con que los hijos han de honrar y obedecer a los padres. El jueves pasado estuvimos trabajando la primera parte de este principio y hoy vamos a compartir la segunda parte. El día jueves pasado nosotros estuvimos revisando, de acuerdo a las escrituras, que los hijos también tienen obligaciones específicas según las escrituras. Amén. El quinto mandamiento que el Señor nos ha dejado en su palabra nos exige lo siguiente. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos dice la palabra del Señor así: honra a tu padre y a tu madre para que los días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Hermanos, el principio número 5 lo estamos basando en este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿cierto?, sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hermanos, pero este principio nos lleva a una palabra, a una acción, y esta acción es la obediencia. Amén. Este mandamiento que es honra a tu padre nos lleva a la obediencia. Entonces, mientras nosotros los padres, ¿cierto? Mientras nosotros los padres seamos obedientes y honremos a nuestro Padre Celestial, también seremos obedientes y honraremos a nuestros padres terrenales. Y mientras nuestros hijos vean en nosotros que honramos y obedecemos tanto a Dios y también a nuestros padres terrenales, ellos, nuestros hijos, aprenderán también de nosotros a obedecernos y a honrarnos y respetarnos. Amén. Entonces, la segunda parte, hermanos, esto es lo que nosotros estábamos viendo el jueves pasado en la primera parte. Ahora, en esta segunda parte que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar lo siguiente. Cuando los hijos son mayores, se casan, ¿cierto? Y ejercen autoridad en sus propios hogares, ya no están obligados, ¿cierto?, a obedecer a sus padres, pero sí siguen teniendo la obligación, hermanos, seguimos teniendo la obligación, ¿cierto?, de honrarlos. Amén. De honrar a nuestros padres. Amén. Independientemente que
¿cierto? Ya hayamos salido del hogar familiar y hayamos nosotros formados una familia, nosotros seguimos teniendo la obligación, ¿cierto? Mientras nuestros padres vivan, de seguir honrándoles. Amén. Aunque los hijos tienen la obligación, ¿cierto?, de obedecer a sus padres, los padres debemos ayudarlos, ¿cierto? Debemos ayudar a nuestros hijos a cumplir con esta responsabilidad. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a obedecernos. Amén. Nuestros hijos deben ser enseñados en este principio, en esta, digamos, actitud de obediencia. Debemos nosotros enseñarles. Por eso yo les decía hace un rato, ¿cierto? Mientras nosotros los padres seamos obedientes y honremos a nuestro Padre Celestial, también seremos obedientes y honraremos a nuestros padres terrenales. Mientras nuestros hijos nos vean, ¿cierto? En que nosotros, ¿cierto? Que honramos y obedecemos a Dios y honramos y obedecemos a nuestros padres, ellos aprenderán, ¿cierto?, a obedecernos y honrarnos a nosotros. Amén. Entonces, los padres debemos enseñar a nuestros hijos a que nos obedezcan. Amén. Ellos no van a aprender por sí solos. Nosotros debemos de instruirles, debemos enseñarles estos principios, debemos enseñarles a que puedan tener esta capacidad de obedecernos a nosotros los padres. Los padres, hermanos, que permitimos que nuestros hijos nos desobedezcan, no les hacemos ningún favor a ellos. Más bien, hermanos, estaremos favoreciendo su desobediencia, ¿cierto?, al mandato directo de Dios. Amén. Si permitimos, hermanos, que ellos nos desobedezcan, le estaremos haciendo un mal a nuestros hijos. La Biblia, hermanos, enfatiza la responsabilidad de los padres a disciplinar a sus hijos. La disciplina es un acto de amor, ¿cierto? La disciplina no es descargar nuestro enojo e ira en nuestros hijos. Es un acto de amor. Amén. La disciplina es un acto de amor de un padre hacia su hijo. No es descargar nuestro enojo y nuestra ira cuando nuestros hijos se hayan equivocado, sino que la disciplina tiene que ver con amor de un padre hacia su hijo. En Proverbios capítulo 13, versículo 24 nos dice la palabra que el que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama a tiempo lo corrige. Amén. El propósito de la disciplina, hermanos, el propósito de la disciplina divina es siempre la corrección. Nunca tiene que ver con castigo. Amén. La disciplina que Dios nos enseña por medio de su palabra es la corrección, no el castigo. En Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo escribe estas palabras: ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Amén. Para que la disciplina no provoque ira, ¿cierto? No provoque ira en los hijos, ¿cierto? No debe ser excesiva. Amén. No debe ser una disciplina excesiva, sino que debe ser una disciplina justa, una disciplina que sea coherente y que se debe aplicar a los hijos sin ningún tipo de favoritismo. Amén. No es sencillo, hermanos, no es sencillo ni fácil para los padres disciplinar correctamente a sus hijos. Pero esto no es excusa, hermanos, para dejar de hacerlo. Amén. Debemos nosotros administrar disciplina en nuestro hogar, con nuestros hijos. Amén. Pero recordemos esto, la disciplina no tiene que ver con el hecho de poder hacer sentir mal a nuestros hijos, no tiene que ver con descargar nuestra ira, descargar nuestro enojo, ¿cierto? Retándolos, sino que la disciplina, y mucho menos tiene que ver con castigo, sino que la disciplina tiene que ver con la corrección. Amén. Con la corrección. Y esa corrección va, ¿cierto? Va unida, ¿cierto? Con el amor. Amén. Yo instruyo, yo disciplino con amor a mis hijos. Amén. Entonces, hermanos, este principio ético de obediencia
también incluye el respeto y la obediencia a todas las autoridades, ya sean autoridades civiles, ¿cierto? Y también autoridades religiosas. No solo tiene que ver con la obediencia a nosotros como padres, ¿cierto? Sino que también aquella obediencia tiene que ver con las autoridades civiles y religiosas. Ciertamente, hermanos, la Biblia enseña que hemos de obedecer a las autoridades superiores. Amén. Esto nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1, donde nos dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Entonces es evidente, hermanos, que este versículo nos enseña a que nosotros debemos obedecer a las autoridades, ¿cierto? Porque aquellas autoridades, ya sean gubernamentales o religiosas, han sido puestas por Dios. Amén. Ahora, es evidente que cuando una autoridad exige una acción, ¿cierto? Que contradice los principios bíblicos, debemos de obedecer primeramente a Dios antes que a aquella autoridad. Amén. Así nos enseñan también, y así lo aplicaron el apóstol Pedro y Juan en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19. Cuando dice, pero Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas hablaron mucho de la desintegración de la sociedad causada por la apostasía. Se refirieron al descuido de la relación con Dios de los primeros 3 mandamientos. Una señal de esta descomposición, ¿cierto?, era que los hijos deshonren, perdón, a sus padres. Amén. Entonces, el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 7, versículo 6 nos dice lo siguiente, porque el hijo deshonra al padre, la hija se rebela contra la madre y la nuera contra la suegra, y todo el mundo tiene al enemigo dentro de su propia casa. Esto nos dice el profeta Miqueas, amén, en el Antiguo Testamento. También es realmente significativo, hermanos, en el Antiguo Testamento, precisamente cuando en los últimos versículos con el que finalizan el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, donde habla de la relación entre padres e hijos. Dice que cuando llegue Elías, nos dice estos textos, nos dice que cuando llegue Elías, antes que venga el día de Jehová, él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Textualmente, hermanos, Malaquías 5, 4, versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera: tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Versículo 6, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. El Espíritu de Dios, hermanos, primero cambia la actitud de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Nosotros, los padres, debemos comprender a nuestros hijos. Hay algo que a nosotros nos cuesta mucho como padre, es comprenderlos. Muchas veces, como yo les hablaba el jueves pasado, deseamos que nuestros hijos nos obedezcan en todo. Muchas veces deseamos que nuestros hijos piensen igual que nosotros, pero eso no lo vamos a conseguir porque debemos lograr entender la etapa que ellos están viviendo. Yo no puedo pretender que mi hija de 5 años piense o actúe como yo, que tengo 39 años. No puedo pensar así. Debo enseñarle, debo guiarle. Amén. Porque ella es una niña todavía. Yo no puedo pretender que un adolescente piense igual o actúe igual que un hombre de 50 o de 40 años. Amén. Ellos están viviendo una etapa difícil también, lo que es la adolescencia, o algunos que ya están quizás en la pubertad o en la preadolescencia. Entonces,
Nosotros los padres debemos comprender a nuestros hijos. También debemos enseñarles la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, ya en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, subraya que en toda situación de la vida, los padres tenemos la responsabilidad de dirigir e instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Miren lo que dice, hermanos, Deuteronomio 6, capítulo 4 al 9. Dice lo siguiente: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando cumplir estarán en tu corazón. Y se las repetirás, escuche bien, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando te vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Se fija, en todo tiempo nosotros debemos hablarles de la palabra del Señor. Amén. Dice el versículo 8, las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En toda situación, hermanos, de la vida, nosotros los padres debemos y tenemos la responsabilidad de dirigir e instruir, hermanos, a nuestros hijos en la palabra de Dios. Algunos padres cristianos dan por sentado muchas veces que los hijos son salvos porque están en una familia cristiana, o porque nosotros los padres somos salvos, nuestros hijos también son salvos. Amén. Todos los padres, hermanos, debemos reconocer que aún nuestros propios hijos son pecadores y están bajo condenación de Dios. Nuestros hijos, como cualquier ser humano, ¿cierto? Nuestros hijos, como a cualquier ser humano, debemos predicarles el Evangelio de Jesucristo. Guiar a nuestros hijos a que pongan su fe en Jesucristo, que puedan creer en el Señor Jesucristo y puedan también ellos recibir la salvación por gracia. Amén. Como padres debemos explicarles a la luz de las Escrituras cómo, ¿cierto?, es la vida del hombre pecador y cuál es la solución para ello. Amén. A cómo ser salvos, a ayudarlos, orientarlos, pero sin presionarlos. Amén. Sin presionarlos. La palabra del Señor, como yo les decía un principio, que nos habla, ¿cierto?, a los hijos, a las hijas, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Este mandamiento, Señor, es cierto que viene con una promesa añadida para que los días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Si con este mandamiento, hermanos, si con este mandamiento de honra a tu padre queremos hablar de obediencia, los padres, hermanos, los padres debemos tomar en serio nuestra propia obediencia a Dios. Amén. Muchas veces nosotros pretendemos que nuestros hijos nos obedezcan cuando nosotros ni siquiera somos obedientes a nuestro Padre Celestial y mucho menos también a nuestros padres terrenales. Amén. Entonces, los padres debemos, tomar en serio nuestra propia obediencia a Dios. Si yo como padre soy desobediente a la voluntad de Dios, ¿puedo esperar, hermanos? ¿Puedo esperar que mi hija me obedezca? Amén. Si usted y yo, hermanos, desobedecemos las leyes de nuestro país, ¿podemos esperar que nuestros hijos e hijas las obedezcan? Son preguntas que nos deben llevar a la reflexión y también a tener un cambio de actitud en nuestra vida. Amén. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes a las leyes, ¿cierto?, de nuestro país y también a la ley del Señor, pero muchas veces el ejemplo que nosotros le estamos dando es totalmente lo contrario. Amén. Nosotros debemos enseñar con el ejemplo. Si yo quiero que mi hija me obedezca y obedezca también al Señor, yo debo obedecer, ¿cierto?, a mi Señor. Debo obedecer la voluntad del Señor.
Amén, de mi Dios. Si yo quiero que mi hija, mis hijos obedezcan las leyes terrenales, ¿cierto? Las leyes civiles de mi país, yo tengo que también primeramente ser obediente a las leyes, ¿cierto? Que están instauradas en mi país. Yo debo obedecerlas para que mi hija también vea el ejemplo en mí y ella también las pueda obedecer. Amén. Las personas que toman en serio, hermanos, este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, pueden disfrutar de la promesa que este mandamiento conlleva, para que todos los días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Primero, obedezcamos el mandamiento. Y luego el Señor se encarga, ¿cierto?, de la promesa que Él nos ha prometido si honramos, ¿cierto?, si obedecemos este mandamiento. Hermanos, para ya ir finalizando, algunas preguntas de reflexión para nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo como padres actualmente en nuestra familia para estimular a nuestros hijos a que nos honren y nos obedezcan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo o no estamos haciendo nada para que ellos nos honren y ellos nos obedezcan? ¿Estamos desarrollando en ellos los frutos del honor y la obediencia? ¿Les estamos enseñando nosotros a que nos honren? ¿Les estamos enseñando nosotros a que ellos sean personas, digamos, obedientes? Pidámosle a nuestro Señor que nos muestre aquellas áreas de nuestra vida que necesitan más atención y coherencia en cuanto a la supervisión, en cuanto a la instrucción y en cuanto a la corrección, ¿cierto? De nuestros deberes como padre y también con nuestra deber de instruir a nuestros hijos. Amén. Para finalizar, hermanos, Dios es el creador del matrimonio y el diseñador de la familia. Amén. Cuando logramos captar el proyecto de Dios, cuando funcionamos como maridos, padres, esposas, madres e hijos, según el diseño de Dios, cuando logramos funcionar según ese diseño que Dios nos ha entregado en su palabra, hermanos, entonces recogeremos abundantes frutos de gozo, de alegría, hermanos, viviendo en familia. Solo aquellas familias, hermanos, solo aquellas familias fuertes, solo aquellas familias sanas, solo aquellas familias que se dejan guiar e instruir a través de los principios bíblicos, experimentarán este gozo, experimentarán esta alegría de vivir, ¿cierto?, en familia, honrando los hijos a sus padres y también los padres ayudando a obedecer y a honrar, ¿cierto?, y tener el cuidado de nuestros hijos. Ahora, hermanos, si nuestra familia funciona sobre una base de patrones no bíblicos, inevitablemente, hermanos, inevitablemente sobrevendrán consecuencias negativas y destructivas a nuestra familia. Porque el mundo, hermanos, comenzará a permear, ¿cierto? A entregarnos sus principios. Y los principios que están en este mundo, hermanos, son para la destrucción de la familia, son para la destrucción de nuestros hijos, la mente, el corazón de nuestros hijos, la mente y el corazón de los padres. Es por eso que la invitación que nos hace el Señor es a vivir de acuerdo a los principios bíblicos que el Señor nos ha entregado para que podamos funcionar como padres, para que podamos funcionar como matrimonio y podamos funcionar como hijos y podamos enseñar, ¿cierto?, a nuestros hijos a vivir de acuerdo a estos principios bíblicos. Amén, que el Señor nos ha dejado, porque son para nuestro bien, son para nuestro beneficio, son para construir familia, no para destruir como aquellos principios que nos entrega el mundo. Amén. Muchos quizá hemos seguido el ejemplo de nuestros padres o de la cultura que nos rodea, ¿cierto?, en lo que respecta al funcionamiento de la familia. Como seguidores de Jesucristo, hermanos, esto no debería ser así.
Amén. Debemos estudiar con diligencia la palabra de Dios para tratar de entender, para tratar de obedecer de la clara instrucción que Dios nos ha dejado, ¿cierto?, para las familias. Los países están siendo destruidos, hermanos. En todo el mundo los países están siendo destruidos desde dentro, hermanos, por falta de familias piadosas, por falta de familias obedientes a los principios de la palabra de Dios y que honren a Dios. Es por eso que nosotros debemos ser familias fortalecidas en los principios de la palabra de Dios. No vivamos más como insensatos, sino que vivamos como familias guiadas por el Espíritu de Dios. Amén. Que se rigen por los principios, que se rigen por los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra. Amén. Hermanos, mi invitación, hermanos, es que usted pueda ser guiado, que podamos ser guiados como familia por medio de la palabra del Señor. Pidámosle a Dios en oración que Él nos enseñe, que Él nos guíe. Quizás hemos echado a perder quizás en algún momento nuestra instrucción a la familia. No lo hemos hecho bien. Pero gracias a Dios, hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos instruye. Es solamente que nosotros demos el paso y nos dejemos enseñar por Dios, amén, e instruir por Dios, amén, para que podamos ser familias fortalecidas, para que podamos ser familias fuertes, viviendo en un mundo de desintegración, viviendo en un mundo, hermanos, que está provocando cierta destrucción a las familias. Como hijos de Dios debemos ser diferentes y debemos ser inteligentes y sabios y caminar de acuerdo a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Le invito a que tengamos un tiempo de oración, ¿cierto? Para que podamos cerrar este tiempo de instrucción de la palabra del Señor. Padre eterno, que estás en los cielos, te alabamos por el don de la familia. Deseamos ser renovados, Señor, para entender mejor tus principios para la familia y nuestra función en ella. Queremos que nuestra familia refleje tu diseño. Capacítanos por tu Espíritu Santo para presentar fielmente a la sociedad que nos rodea un ejemplo de familia que se ajusta a tu diseño. Perdónanos por adoptar modelos falsos y perniciosos que nos rodean. Úsanos para edificar esta nación con familias fuertes que honren tu nombre y que obedezcan tus mandamientos, tus principios. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Nos volvemos a encontrar en un próximo estudio de la palabra del Señor. Chao, chao.